Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señora vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señora vicegobernadora de la provincia de Córdoba, señor ministro de Salud de mi provincia de Santa Cruz, queridos amigos y amigas, jubilados que también y jubiladas que hoy nos acompañan. Bueno, varias cosas. En principio, lo que acabamos de firmar con estas tres últimas jurisdicciones que nos quedaban, que eran la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, para incorporarlas definitivamente al Plan Sumar. Muchos argentinos tal vez se pregunten qué es el Plan Sumar, y se lo preguntan porque como nunca publican las cosas buenas, muchos no deben saber de qué se trata el Plan Sumar. Pero el Plan Sumar es la continuación del Plan Nacer, que se inició en el año 2004 y que precisamente es un sistema integral de salud que atiende a niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y mujeres hasta los 64 años sin obra social. Estas prestaciones del programa Sumar, al que hoy se suman las tres jurisdicciones, son controles clínicos completos durante el embarazo a niños y niñas, adolescentes y mujeres, como les decía, hasta 64 años, aplicación de todas las vacunas del calendario obligatorio, que también tenemos anuncios para hacer sobre esta cuestión tan importante, consultas de planificación familiar, prevención de adicciones, VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual, promoción de hábitos y pautas de alimentación familiar, atención y seguimiento para casos de violencia doméstica, controles odontológicos y oftalmológicos. Son esos que recorren todo el país con anteojos para nuestros chicos, para nuestra población en general. Laboratorios, ecografías, radiografías. También prestaciones de alta complejidad, como son, incluyendo las famosas intervenciones o cirugías de cardiopatías congénitas e internaciones en terapias neonatal y pediátricas, de aquellas famosas cardiopatías congénitas infantiles que me tocara anunciar el programa cuando me presenté en el primer mensaje como presidenta de los argentinos en marzo del 2007, que había lista de espera por 2 años y que hoy no hay ningún niño en la República Argentina por este plan esperando. La incorporación de estas tres jurisdicciones que hoy acaban de firmar significa la incorporación de niños, niñas, adolescentes y mujeres de hasta 64 años por un total de más de 1.222.500 personas que se incorporan y una erogación mensual de aproximadamente 5,5 millones de pesos. De esta manera, cubriendo las 24 jurisdicciones argentinas, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos llegando con este Plan Sumar a 9,5 millones de personas, niños, adolescentes y mujeres. ¿Cuál, además de todos estos controles, de los anteojos y de todas las cosas que he mencionado, se pueden observar en datos que se pueden denominar estructurales del estado de salud de la población, como son los índices de mortalidad infantil o los índices de mortalidad materna con motivo del parto? Bueno, la modificación es algo impresionante. Estos son los efectos de políticas públicas de salud. La evolución de la tasa de mortalidad materna, que se calcula por cada 10.000 chicos nacidos vivos y que en el año 2009 llegó a ser un 5,5, hoy, en el año 2013, a solo 4 años, lo hemos reducido a la mitad, 2,8 cada 10.000 en materia de mortalidad materna infantil. Mamás que ya no se mueren porque tienen control
preventivo durante su embarazo y por lo tanto se evitan muertes de mamás que no tienen obra social, que no tienen llegada y que de esta manera el Estado las cubre. Y también el impacto en la evolución de la tasa de mortalidad infantil, que como ustedes saben se calcula por cada 1000, y que allá cuando él se hizo cargo del gobierno, en el año 2003, ascendía al 16,5 por 1000 la tasa de mortalidad infantil en la República Argentina, algo que, bueno, que lo habremos visto publicado en innumerables artículos con sentido crítico, y claro, esta es una cosa para criticar. Nos gustaría también que se levantara, así como se criticaba esa tasa de mortalidad cuando hemos logrado en el año 2013 reducirla al 10,9 por 1000. Y según la revista Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo, esto me lo dijo el ministro de Salud, yo la verdad nunca la leí, que les voy a mentir, no venía a andar mintiendo, pero bueno, el sanitarista es él y me dijo Lancet es lo más en medicina, prevé textualmente que si se continúan las políticas actuales, Argentina cumplirá, esto no lo digo yo, lo dice Lancet, vuelvo a repetir, cumplirá el objetivo de desarrollo del milenio 2015 de lograr una tasa de mortalidad infantil de 9,8 por 1000 nacidos vivos, esto es tasa de un dígito. Llegaremos después de mucho tiempo a tasas de un dígito. La verdad que me siento con mucho orgullo y con mucha fuerza para poder seguir profundizando estas políticas públicas que nos permiten estos resultados para todos los argentinos. También anunciar en el marco de esta política sanitaria y en el marco del programa PRONACEI, que es el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, esto es a través de lo que se denominan los calendarios de vacunas, la incorporación, les decía que cuando llegamos al gobierno teníamos en el calendario 6 vacunas y hoy tenemos 16, hemos incorporado 10 y ahora incorporamos 3 nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación. La vacuna contra rotavirus, la vacuna contra varicela y la vacuna contra el meningococo. Las 2 primeras a partir del 1 de enero del 2015. La segunda, la de meningococo, a partir de junio del 2015. ¿Por qué? Esta última, voy a decirle al ministro, se la pedí yo. Se la pedí yo porque hace unos días, estando en Gallegos, Rocío me dice que había vacunado a Néstor Iván con la vacuna del meningococo, pero esta no está, me dice, porque sale 1.500 pesos la vacuna. Es una vacuna muy cara, de todas las que hoy hemos anunciado es la más cara y obviamente solamente puede acceder a aquellos que tienen dinero para ello. Por eso la hemos decidido también incorporar y porque es muy importante, porque con esto se cumple ahora que cuando uno ya llega abuela y entonces puede observar todo lo que pasa también a su alrededor y no solamente preocuparse porque, claro, mi nieto no tiene problema. Si saliera más también se la podría dar, pero me puse a pensar en todos los pibes que, como mi nietito, no tienen papás y mamás que se la puedan dar, y es terrible porque no solamente provoca muertes, sino que aquellos que quedan vivos quedan con secuelas terribles de hidrocefalías, ¿cómo se llama? Cuadros cuadriplégicos,
hipoacusias, etcétera, etcétera. Así que bueno, hemos incorporado estas 3 nuevas vacunas. La vacuna contra el rotavirus, que todos se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, para los gobernadores del NEA y del NOA, esto significa que vamos a llegar a los 300.000 casos de diarrea infantil que tenemos por año, fundamentalmente en las provincias del NEA y del NOA. Esto tiende a prevenir eso, la diarrea infantil. Con las 3 vacunas vamos a evitar 25.000 internaciones y 75 muertes de chiquitos por año. Uno puede mirar estas inversiones, en total son 82 millones de dólares, 60 millones de dólares sale la del meningococo, 12 millones y 10 millones las otras 2. Uno puede mirar estas como gastos, seguramente alguno lo podrá ver como gastos. Nosotros lo vemos como inversión, no solamente desde la perspectiva social, sino también de la propia perspectiva económica también, porque curar a un enfermo sale en términos económicos también mucho más caro que prevenir su internación y que no esté enfermo. Si el Estado termina gastando mucho más en curar enfermos que en prevenir enfermedades. Por eso es tan importante la tarea de un Estado promotor y preventor en materia sanitaria. Se aplicarán a 1.500.000 niños hasta los 2 años de edad, bueno, y es uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo porque llegamos a 19 vacunas. Con una inversión de 1.040 millones de pesos por año y con una cobertura territorial de 8.600 vacunatorios públicos en las 24 jurisdicciones para que puedan hacerlo. De cualquier manera, yo quiero pedirle algo. A los que, como en el caso de mi nuera Rocío, pueda hacer frente él al pago de la vacuna, que lo haga, porque con eso está ayudando a otro que seguramente no lo puede hacer y entonces ayuda también a hacer una sociedad más justa, equitativa, solidaria. Me parece que eso también es importante remarcarlo. La comparación de vacunas aplicadas entre el año 2003 versus 2013 es de 27 millones de vacunas que se aplicaban en el año 2003 a 57 millones que se aplican ahora, y el crecimiento en materia presupuestaria, en materia vacunatoria, ha crecido un 1.041%, más de 10 veces. Hay logros, porque lo importante es cómo se miden estas cosas. Y bueno, se miden con enfermedades eliminadas, como por ejemplo rubiola. El último caso lo tuvimos en el año 2009. Síndrome de rubiola congénita, último caso 2009. En el 2013 certificamos que eliminamos sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Segundo logro, enfermedades controladas. Tétanos neonatal, último caso en 2007. ¿Por qué decimos controladas y no eliminadas? Por una razón elemental, porque puede haber algo que directamente contagie por falta de prevención o de asepsia suficiente. Difteria, fue la que me dieron el otro día, creo, doctor, ¿no? A mí la contra la difteria, porque tengo que viajar. La que me dieron el otro día, ¿no? Ah, bueno, porque a mí también me vacunan, no solamente los diarios, también los médicos también me vacunan. Pero hay una diferencia. Las de ellos
Las de ellos sobre mí no tienen efecto, las del doctor sí. Las del doctor son buenas. Difteria, tétanos neonatal, último caso 2007, difteria, último caso 2006. Hepatitis A, esta fue la de Néstor, el último trasplante hepático por esta causa de la hepatitis A se produjo en el año 2007. El impacto de la introducción de la triple bacteriana acelular, que fuimos, escuchen bien, fuimos el primer país en Latinoamérica en incorporar la vacuna, que es contra la tos convulsa en las embarazadas. Fundamentalmente, que es un problema bárbaro porque si les agarra tos convulsa, lo más probable es que pierdan el bebé porque el movimiento de la tos aborta naturalmente la criatura. Objetivo, disminuir precisamente la mortalidad infantil por tos convulsa en niños menores de 1 año. Y en 2 años, con esta vacuna, evitamos la muerte de 110 niños y se vacunaron 955.000, casi 1 millón de embarazadas desde el año 2012 a la fecha. Y bueno, la disminución del coqueluche, ¿se acuerdan de aquella obra de teatro Coqueluche? Bueno, fue de 76 en el 2011, 76 casos fallecidos, a 10 en el año 2013, que es un 87% en la reducción de la mortalidad. El impacto de las neumonías de la vacuna contra el neumococo, una cosa que era terrible cuando llegaba el invierno, los chiquitos de menores recursos. La tasa de neumonías también hubo una reducción en los menores de hasta 12 meses del 28% y de 12 a 24 meses hasta el 30,3%. La vacuna que se incorporó hace 2 años, ya hay 588.000 niños menores de 1 año que completaron el esquema de la vacuna y en niños menores de 5 años se evitaron 22.560 casos de neumonía bacteriana, 6.768 internaciones por neumonía bacteriana, que equivale, para que ustedes tengan una idea y lo tenga también la señora jefa de gobierno de la ciudad, con quien compartimos ambas jurisdicciones la administración del Hospital Garrahan. Evitar esto significa 10 veces el Hospital Garrahan, tiene 600 camas, y luego también evitamos 114 muertes de neumonía bacteriana. Todos estos números, meningitis de la vacuna contra el neumococo también, tasas de meningitis, porque hay varias cepas de meningitis. Nosotros agregamos ahora las otras 3 cepas de meningitis que no estaban contempladas. Allí también hubo una reducción en 2 años del 41,5% para los niños menores hasta 1 año y del 46% hasta los 2 años. Todo esto que parecen cifras, la vacunación antigripal, bueno, ni hablar. Yo me acuerdo de aquella semana, año 2013, entre el dengue y la gripe A, parecíamos que el mundo se nos venía encima. Ahí fue cuando decidí convocarlo. Sí, vino sonriéndose así. Yo decía, ¿este hombre de qué se ríe? Estamos en medio... Y después, cuando me aceptó ser ministro de Salud, y entró riéndose y salió riéndose, porque es una persona esencialmente optimista, me llamó al rato y me dice, doctora, presidenta, usted ha pensado yo estoy loco por haberme reído, pero yo soy siempre así, yo siempre pienso que podemos salir de los problemas más graves. Y la verdad que se lanzó a un plan que nos permitió realmente una prevención, toco madera, ¿no?, del dengue y de una cobertura de vacuna antigripal hoy del 90% que nos ha evitado, no hubo fallecidos dentro de los grupos de riesgo vacunados en el momento adecuado, y en el 2014 ya se han vacunado 2,5 millones de personas. Yo cuando hablaba, yo les quería... Cuando uno habla de los enfermos, de los chiquitos, ¿no?, de los chiquititos, uno dice, bueno, son cifras, pero hay que ver la desesperación de una mamá, porque una cosa es cuando se enferma uno grande, ¿no? Es como que cuando uno ve a alguien enfermo grande lo ve menos vulnerable, pero yo lo veo en mi propia familia, la desesperación cuando hay un moquito, cuando empiezan con hacer ruido el pechito, las mamás, las nuevas, las viejas, las que pueden ser jovencitas o menos jovencitas,
entra en desesperación y entra en desesperación toda la familia. Y por eso, por la vulnerabilidad que los niños chiquititos tienen, los bebés, y por eso esto que parecen cifras son además no solamente situaciones que evitan muertes, sino también que evitan situaciones familiares de angustia y desesperación que tienen las familias cuando el bebé se enferma, que también forma parte de la calidad de vida de un país y de una sociedad y la obligación de un Estado de hacerse cargo. La cobertura también de la vacuna VPH, que es algo que ya estamos en la tercera dosis, es una cosa que, como ustedes saben, la vamos a empezar a ver dentro de 6, 7, 8 años, que es para todas las niñas de 11 años contra el VIH papiloma, normalmente conocido como cáncer de útero, la enfermedad que se nos llevó a Evita. Y creemos que de esta manera vamos a evitar las 2.500 muertas por año, ¿no? 2.000. 4.000 nuevos cánceres por año, si todas las niñas de 11 años por lo menos se vacunan con esta vacuna que ya la hemos lanzado. Este es el segundo año que vamos, Juan, ¿no? Y finalmente la vacuna contra la hepatitis A que se introdujo durante el gobierno y la gestión de Néstor, como tantas otras, y que hizo una reducción del 88% de los casos de hepatitis. Y en el esquema, esto es importante porque siempre nos estamos comparando o nos quieren comparar. Bueno, también es bueno compararnos en las cosas buenas. El esquema habitual de vacunación contra hepatitis A era de 2 dosis y Argentina fue el primer país del mundo en vacunar con dosis única. La Organización Mundial de la Salud avaló esta estrategia argentina y ahora varios países del mundo usan esta estrategia en una sola dosis que nos ha evitado hacer trasplantes hepáticos por hepatitis A. También, y como hoy nos acompañan nuestros mayores de la tercera edad, hemos decidido, con respecto a la tarjeta Argenta, que era la tarjeta de los jubilados, universalizarla, convertirla en la identificación del jubilado para todos los trámites. Hasta ahora ya se han otorgado casi 600.000, 592.011 créditos otorgados por más de 3.930 millones y más de 5.000 comercios adheridos. Bueno, hoy la universalizamos. ¿En qué gastan los jubilados? En artículos del hogar, para la casa, algunos para viajar también. Hoy anunciamos el carnet universal. La tarjeta pasa a ser para los 6 millones de jubilados. La constitución del Club Argenta, el aumento de los montos, pasamos de 15.000 a 20.000 pesos de préstamo por cada jubilado. Y le agregamos una nueva posibilidad que antes no existía, porque los 15.000 pesos era para comprar cosas. De estos 20.000 pesos vamos a permitir que 7.000 puedan ser retirados en efectivo y los otros 13.000 también en cosas. Esto es muy, muy importante. Es muy importante porque, claro, cuando, por ejemplo, algunos jubilados destinan su préstamo para cuestiones como la vivienda o alguna cosa, necesitan que la mano de obra no la pueden pagar con la tarjeta Argenta. Hay gastos que se tienen que hacer en efectivo y el poder retirar estos 7.000 pesos en efectivo les va a permitir también, entonces, de esta manera, hacer frente a estos gastos. Y también queremos, finalmente, anunciar hoy el envío al Parlamento Nacional de un proyecto de ley, de una nueva moratoria para jubilados que permita la universalidad, que permita
Bueno, con esta nueva moratoria, que obviamente debe ser tratada como corresponde por el Parlamento argentino, se va a dar la universalización del sistema previsional argentino. La primera moratoria la lanzó el presidente Kirchner en el año 2005, fue el primer plan de inclusión jubilatoria y ahora en el 2014 estamos lanzando esto. 3 décadas de desempleo e informalidad laboral y un sistema jubilatorio privatizado que habían dejado de cada 10 personas en condiciones de jubilarse, la mitad afuera. Aráfue, como diría Aníbal Fernández, que lo veo acá. Bueno, esta inclusión previsional no solamente redujo la pobreza, la indigencia entre los adultos mayores, sino también fue una equidad de género, porque el 73% de esas destinatarias fueron precisamente mujeres, nosotras, las explotadas de siempre también. Los logros de la primera inclusión jubilatoria, para terminar con esto de que las inclusiones, de los que hacían aportes o no aportes, la inclusión de las altas en las moratorias son de 2.900 contra 5.000 y un poco más de los que hicieron aportes. Pero lo que es más importante, el siguiente allí. La mayoría de la gente, tenemos el promedio, lo tenemos estadísticamente, había hecho aportes. Hay un promedio de un 12,7% entre los que ingresan a la moratoria de que ha hecho aportes en algún momento. Y le faltó el 17,3%, o sea, casi el 13%, y le faltó el 17% para completar los 30 años de aporte. La pregunta es, para algunos que se quejan, que sería justo que perdieran los 12 años de aporte, quedaran en la vía y además contribuyeran de esta manera a sostener el sistema, porque como tienen que pagar una suma más alta, creo que esto contribuye también a sostener el sistema. Y también lo que es importante, que nosotros, y sigamos con... no, el otro, el que viene, ese me importa, es el que me importa más. Ahí son los 10 deciles en los cuales se divide la sociedad. El 1, los más pobres, el último, los más ricos. Y ven 2 colores, azules y verdes. Y ven un círculo rojo, ese es nuestro círculo rojo. Sé que hay otros círculos rojos en la República Argentina. El nuestro es ese. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Les voy a explicar por qué es nuestro círculo rojo ese. Porque son los 3 deciles más pobres de la sociedad. Y fíjense ustedes, son los que en el año 2003 solamente de ese decil tenía derecho jubilatorio un 23%. Un 23% de ese decil. Con la moratoria lo llevamos al 51,6%, pero prácticamente ese primer decil más pobre sigue sin cobertura previsional. Segundo decil estaba en el 50,2%, o sea, el segundo decil más pobre, la mitad también afuera. Con la moratoria lo llevamos al 72,8%, pero todavía falta. Tercer decil también estaba en el 50,3%, pero ya va al 84,3%. Esto también tiene que ver con la accesibilidad que los más carenciados tienen a todos los sistemas por información, por formación, por un montón de cosas. Y fíjense cómo decil 4, decil 5, 6 y 7, que podríamos denominar la clase media argentina, fue tal vez la más beneficiada. Y sin embargo, por ahí es la que más se queja. ¿Qué cosa? Son las cosas que pasan en la Argentina. Porque fíjense ustedes, el decil 4 solamente tenía el 54,2% de gente con cobertura. Cuando vino la moratoria, llegaron al 94%. El decil 5 tenía el 64%,
hoy está prácticamente en el 100%, el 96,2%. El decil 6 estaba en el 63% y hoy está en el 87,2%. Y el decil 7 estaba en el 64% y hoy está en el 90%. Y así seguimos, los deciles han mejorado todos, incluidos los de mayor poder adquisitivo. ¿Por qué decidimos hacer esto también? Por una cuestión de equidad y cómo hacerlo mejor, más justo, más equitativo y más redistributivo también. Primero porque el anterior corte, el de la primera moratoria, del primer plan de inclusión que decidió el presidente Kirchner, tomó como fecha de corte el año 1993, como ustedes observan ahí. Y precisamente entre 1993 y 2003 fue la década donde se registraron los índices de desocupación más alta. Nosotros estimamos que esto va a beneficiar aproximadamente a 473.000 personas que no están incluidas. Pero también, y para ser justos y equitativos, el proyecto de ley enviado al Parlamento atenderá a los sectores de mayor vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque la anterior moratoria fue abierta y sin ningún tipo de restricción. Entonces, por allí se tuvo la jubilación gente que por ahí hasta te critica, que está bien, que no tendría ningún problema, pero que no sería importante que te criticara. Lo importante es que pertenece a una familia que puede mantenerlo, que puede mantenerse perfectamente, pero quería la jubilación igual, porque vieron que todo el mundo tiene locura con tener una jubilación, una pensión o algo. Bueno, está bien, que me parece bárbaro, pero si vos tenés una posición económica, vos y tu familia, adecuada y buena, no te corresponde. Por eso el ANSES va a reservarse el derecho de que esto llegue a los sectores de vulnerabilidad social para que realmente sea justo y equitativo. Esto es muy equitativo, esto significa no solamente la jubilación, significa poder acceder al PAMI, significa poder acceder a la tarjeta Argenta, significa redistribución del ingreso, inclusión. Y también, es bueno saberlo, que la cuota que tengan que pagar en esta nueva moratoria no va a ser fija para que no se desactualice y desfinancie el sistema del SIPA, que debemos decirlo hoy, el fondo, en el informe que hizo ayer el señor director del ANSES, ronda ya más de los 400.000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? El valor de la cuota se actualizará por la misma movilidad jubilatoria. El mismo índice de movilidad jubilatorio deberá adecuarse a la cuota. De esta manera se hace un sistema que tenga sustentabilidad, que sea sustentable a sí mismo y que realimente el círculo virtuoso del ingreso al SIPA para que nuestros jubilados, y podamos decir todos los argentinos, que hemos cumplido con el sueño, por más que no le guste mucho la persona, que yo creo que ella está más allá de todos, se ganó la historia sobradamente. El sueño de Eva Perón, que fue que todos los mayores, los derechos de la ancianidad, el Parque de la Ancianidad de Evita, en el antiguo Pereira Iraola, ¿cómo la iban a querer si expropiaron la estancia Pereira Iraola para darle el derecho al Parque de la Ancianidad? Yo me ponía a pensar siempre, ¿quién la iba a querer? Vos imaginate. Y sin querer compararme, por favor, porque mañana ya veo que La Nación o Clarín titulan "Se comparó con Evita". Dicen, y yo algunas cositas que he hecho también para que, bueno, mantengan un poquito de tirria de los sectores más favorecidos. Pero bueno, aunque en realidad deberían compararse porque no son exactamente los momentos históricos iguales. Cuando se produjo el advenimiento del peronismo, había todo un sector muy minúsculo
de inmenso poder adquisitivo y el resto era pata al suelo y ningún tipo de derecho. En el año 2001, 2003, cuando llega Néstor, la crisis arrastró inclusive a los sectores medios, a los sectores medios altos, que vieron también emigrar a muchos de sus hijos por falta de posibilidades en el país o que se iban desilusionados. La situación histórica es totalmente diferente. Por eso creo que la mirada y el análisis histórico debía ser de otra manera, porque creo que estas políticas realmente han permitido el surgimiento de miles de pequeños y medianos empresarios, de miles de pequeños y medianos comerciantes, que sin estas políticas bueno, nosotros creemos mucho en la demanda, ¿no? En impulsar la demanda, por eso también estas medidas hubieran podido llegar. El otro día alguien me contaba que un señor decía, miren todo lo que vendía a pesar de que el gobierno kirchnerista, no se habrá dado cuenta, a lo mejor sí, yo ya me río porque uno tiene que tomarlo con mucho humor. A mí lo único que sí que me preocupa es que no se den cuenta. ¿Saben qué? ¿Por qué me preocupa que no se den cuenta? Porque si no te das cuenta, te embocan de vuelta, ¿viste? O sea, mi única cosa. No por mí. Yo realmente ya tengo lo que, mucho más de lo que alguna vez pensé, ¿no? Como mujer, como política, en fin, qué sé yo. Pero me preocupa sí la situación de todos los argentinos, de los más vulnerables como siempre, de los más pobres porque son los primeros que caen, pero después es como un efecto dominó, salvo los que siempre se salvan, que ya sabemos quiénes son, tarde o temprano les llega. Y lo que más me preocupa es que no se den cuenta de eso y algunos todavía los vuelvan, como yo digo, a embocar. Esperemos que no, esperemos que todos tengan la claridad y la sensatez suficiente y que tengamos muchos argentinos que entiendan la necesidad de que cuanto más beneficios tenga el resto de los argentinos, no es en perjuicio de ellos, sino que es en beneficio de ellos, porque les va a permitir vivir en un país mejor, que es el sueño que tenemos todos, vivir en una sociedad mejor. Que no es necesario que pensemos iguales, al contrario, podemos pensar diferente, podemos compartir momentos, pero tenemos que ser coherentes también, ¿no? Yo también le pido a todos que seamos coherentes y bueno, te dejaron solo porque hoy ella, ¿no? Bueno, no importa. Ya verá. Una vez le voy a contar una anécdota, no te sientas mal. No te sientas mal, porque a vos fue la oposición, pero a mí una vez, y con esto termino, siempre con humor, siendo senadora, hay registros de esto, no estoy mintiendo, siendo senadora, mi propio bloque, porque yo jamás me fui del bloque, ni me fui del peronismo, me echaron del bloque, se complotaron y me dejaron hablando sola. Vaciaron toda la mitad del recinto donde estaba el peronismo sentado y yo quedé hablando sola literalmente. Y también parte de la oposición que se había ido, pero habían quedado algunos de la oposición que me estaban escuchando. Así que no te hagas problema, porque a vos fue la oposición, pero a mí fueron los de mi propio partido que me habían dejado sola. Así que has dado un gran paso, muchacho. Has avanzado bastante más que yo. Gracias a todos y todas. Los quiero mucho. En serio. Siempre, de acá del corazón.